Hola, nuevamente bienvenidos a esta videoconferencia en la cual analizaremos el tema de la pensión familiar por vejez. No es extraño encontrar casos en los que eh, al revisar las semanas cotizadas por los miembros de una pareja en forma individual, ellos no cumplen con los requisitos para pensionarse por vejez sin Colpensiones. O al mirar el capital que cada uno de ellos ha cotizado a un fondo privado de pensiones, no alcanzan a completar los requisitos necesarios de capital para pensionarse por vejez en un fondo privado de pensiones. Sin embargo, cuando se unen las semanas que cada uno ha cotizado o cuando se une el capital que cada uno ha aportado al fondo privado, es posible que allí sí se reúnan los requisitos para pensionarse por vejez. Ese es nuestro tema de hoy. Esa pensión familiar, cuándo procede, cuándo no procede, en qué consiste, cómo funcionan los fondos privados de pensiones, cómo funciona en el régimen de prima media, en Colpensiones. Recuerden que información adicional sobre todos estos temas la pueden conseguir a través de cualquiera de los medios que están en la pantalla. El acceso a cualquiera de las redes sociales es gratuito, pero pueden encontrar información mucho más actualizada a través de esta plataforma, mipracticalaboral.com. Allí encuentran preguntas, respuestas, videoconferencias, noticias sobre temas de actualidad. Mi nombre es Herman Plaza, soy abogado de la Universidad Javeriana. Desde hace varios años vengo trabajando en estos temas laborales, de seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo. Soy docente universitario, conferencista habitual sobre esta materia, autor de varios libros y consultor jurídico sobre estas materias. Hoy, nuevamente quiero agradecer a nuestros amigos de Portal Empresarial por permitirnos compartir esta transmisión a través de todas sus redes sociales a todos sus centenares de suscriptores. Con Portal Empresarial durante los últimos años recorrimos el país innumerables veces compartiendo en forma presencial seminarios de actualización con todos sus suscriptores. Hoy lo hacemos a través de este medio virtual para mantenernos en contacto y seguir estando informados sobre estos temas que pueden resultar de interés para todos. Muchas gracias a nuestros amigos de portalempresarial.org. Los invito a revisar su página web. Sin duda que allí pueden encontrar información que puede ser de interés para ustedes. Vamos entonces a comenzar a desarrollar nuestro tema de hoy. Este tema de la pensión familiar por vejez está reglamentado básicamente en la Ley 1580 del año 2012 y esa ley define la pensión familiar como aquella que se reconoce por la suma de esfuerzos, de cotizaciones o aportes de cada uno de los cónyuges o compañeros permanentes, cuyo resultado es el cumplimiento de los requisitos establecidos para la pensión por vejez en el régimen de prima media o en el régimen de ahorro individual. Es unir las semanas de los miembros de la pareja o unirle el capital cotizado a los fondos privados por cada uno de los miembros de la pareja para tratar de completar los requisitos establecidos en la ley para pensionarse por vejez. Esta pensión familiar está reconocida, se puede aplicar a ella, tanto en el régimen de ahorro individual, es decir, personas afiliadas a los fondos privados de pensiones, como también pueden aplicar a ella las personas que están afiliadas a Colpensiones, al régimen de prima media. La ley establece que si se trata de personas que quieren acceder a esta pensión a través del régimen de prima media, deben ser, entre otras cosas, beneficiarios de en nivel 1 o 2 o similares. ¿De acuerdo? Entonces, aplica para cada uno de los dos regímenes sin problema. Un segundo tema que debemos tener presente es que para acceder a esta pensión por vejez familiar, las personas tienen que haber completado los requisitos de edad. La persona tiene que haber completado los requisitos de edad establecidos en la ley. Digamos que en términos generales, la edad será
57 años de edad para las mujeres y 62 para los hombres. Recuerden ustedes que durante mucho tiempo la edad fue 55 para las mujeres en Colpensiones y 57 y 60, perdón, para los hombres en Colpensiones. Eso pues ya no es así. Hoy es 57 mujeres, 62 los hombres. Requisito entonces haber completado esa edad. Eh, Otro tema importante. Si quienes quieren acceder a la pensión familiar lo hacen a través del régimen de ahorro individual con solidaridad, es decir, a través de los fondos privados de pensiones, deben tener como mínimo, sumado los dos, el capital necesario para pagar una pensión por vejez para ese grupo familiar. Si por alguna razón el capital que han acumulado los dos no es suficiente para pagar la pensión por vejez de ese grupo familiar, entonces podrían aplicar a una pensión por vejez con garantía de pensión mínima siempre y cuando eh, tengan 57, 62 años, dependiendo si es hombre o mujer, pero además tienen que haber completado 1.150 semanas de cotización los dos juntos. ¿Okay? Sumadas las semanas, 1.150 semanas. Ojo entonces, en principio, si vamos a acudir a la pensión familiar en fondo privado, lo que tenemos que unir es capitales, plata. ¿Cuánta plata tienen los dos? A ver si esa plata sumada, la de los dos, alcanza para pagar la pensión por vejez de ese grupo familiar. Pero si por alguna razón la suma de esos dos capitales no alcanza, entonces hay una opción adicional y es sumar las semanas que los dos han cotizado al sistema de pensiones. Y si la sumatoria de semanas es 1.150 semanas, entonces pueden acceder a una pensión por vejez con garantía estatal de pensión mínima a través del Fondo Privado de Pensiones. ¿Sí? Ahora, cuando miramos el segundo requisito, en Colpensiones, allí básicamente lo que se exige ya son semanas. Que la sumatoria de semanas de los dos miembros de la pareja, la sumatoria permita llegar a 1.300 semanas, que son las semanas que como mínimo exige hoy el sistema de pensiones para pensionarse por vejez en Colpensiones. Fíjense que hay una diferencia importante, porque si se va a acceder a la pensión familiar por vejez en fondo privado, es posible acceder a ella con 1.150 semanas, garantía de pensión mínima. Mientras que si se trata de acceder a la pensión familiar por vejez en Colpensiones, habrá que completar 1.300 semanas, pero no solo eso. Fíjense que por lo menos el 25% de esas 1.300 semanas se han debido cotizar antes de los 45 años de edad. Requisito adicional entonces en Colpensiones para tener derecho a esa pensión familiar. Recapitulando entonces, aplica tanto para régimen de ahorro individual como prima media, edad 57-62, hoy en día, eso es para los dos regímenes, aunque recuerden que antiguamente en Colpensiones la edad era 55-60, hoy 57-62. La sumatoria de capitales, si es a través del fondo privado, debe alcanzar para pagar la pensión del grupo familiar. Si no alcanza, entonces ya no miremos capital en fondo privado, sumemos semanas. Y si las semanas de los dos miembros de la pareja da 1.150, se puede acceder a una pensión mínima con garantía estatal. En Colpensiones las semanas son 1.300, de las cuales el 25% tiene que haberse cotizado antes de los 45 años. El monto de la mesada de la pensión por vejez familiar en el régimen de ahorro individual en los fondos privados dependerá de cuánto capital lograron sumar los dos miembros de la pareja. Si se va a acceder a la pensión familiar en el fondo privado
no por capital, sino por semanas sumadas entre los dos, la pensión será el salario mínimo. En Colpensiones, la pensión familiar por vejez será siempre el salario mínimo legal mensual vigente. Es importante que para acceder a la pensión familiar, tanto en fondo privado de pensiones como en Colpensiones, los dos miembros de la pareja estén afiliados a la misma entidad. Y ahí es importante tener claro que la ley exige que el que menos semanas tenga o menos capital tenga aportado debe trasladarse a la entidad de pensiones donde está afiliado el que tenga más semanas o el que tenga más capital. ¿Sí? Pero los dos tienen que estar en la misma entidad de pensiones. Es importante en los dos regímenes, tanto en régimen de ahorro individual como en régimen de prima media, demostrar que si es cónyuge o compañero, llevan conviviendo por lo menos 5 años mm, antes de los 55 años de edad. Importante también tener claro que una vez la pensión sea reconocida, la pensión se le va a reconocer a uno de los dos miembros de la pareja, al que tenga más requisitos cumplidos, más semanas o más capital, él será el titular y ese titular está obligado a cotizar al sistema de salud, tal cual como cualquier otro pensionado. No cambia ese requisito. En caso de fallecimiento, una vez la pensión ya ha sido reconocida, es decir, se completó el capital necesario en el fondo privado o en el mismo fondo privado se sumaron las 1.150 semanas para la garantía de pensión mínima o se completaron las 1.300 en Colpensiones, se completó la edad, etcétera. Una vez se reconoce esa pensión, si uno de los dos miembros de la pareja fallece, la pensión le queda al sobreviviente, al cónyuge o compañero o compañera sobreviviente. Y en principio le quedará toda la pensión a ese sobreviviente. Pero si hay hijos menores de 18 años o hasta los 25 si estudian o de por vida si son inválidos, entonces la pensión se repartirá 50% para el cónyuge o compañero sobreviviente y el otro 50% para los hijos que tengan derecho. Y cuando los hijos dejen de tener derecho porque ya completaron la mayoría de edad o son mayores de 25, etcétera, entonces ese pedazo de los hijos, cuando ya todos los hijos hayan dejado de tener derecho, se va para el cónyuge. De tal forma que el cónyuge en principio con el tiempo terminará recibiendo el 100% de lo que era esa pensión por vejez familiar. Si no, si la pensión se reconoce, fallecen los dos cónyuges, ya fallecen los dos cónyuges y no hay beneficiarios, entonces la pensión se acaba. La pensión se acaba, la pensión familiar se acaba. Repito, cuando la pensión ha sido reconocida, fallecen los dos cónyuges y no hay hijos con derecho, la pensión se acaba, desaparece. Un tema bien importante que regula esta ley es que si se reúne el capital, se reúnen las semanas, eh, se cumple con los requisitos para tener derecho a la pensión familiar por vejez, se reconoce la pensión familiar por vejez y después de reconocida, los cónyuges o compañeros o compañeras se separan. Entonces, en ese caso, la pensión se acaba. En ese caso, la pensión se acaba y entonces eso va a tener unos efectos. Si la pensión familiar fue reconocida a través del régimen de ahorro individual, a través de los fondos privados de pensiones, entonces si, eh, hay que mirar si la pensión había sido reconocida a través de una renta vitalicia o había sido reconocida a través de un retiro programado. Porque si la pensión fue reconocida a través de una renta vitalicia, la renta se acaba y cada uno recibe el 50% de lo que era la mesada pensional. Y si la pensión se reconocía a través de retiro programado, la pensión se acaba
y el capital con el cual se estaba pagando esa pensión entra a formar parte de la sociedad conyugal para repartirse entre los cónyuges o compañeras permanentes. En Colpensiones, lo que va a ocurrir es que si la pensión fue reconocida, la pensión familiar fue reconocida a través de Colpensiones y hay separación, la pensión se acaba y cada uno va a recibir el 50% de un salario mínimo a título de BEPS, de beneficio económico periódico. Fíjense entonces, el divorcio acaba con la pensión familiar por vejez. Importante también, cuando fallezca uno de los dos cónyuges se genera el auxilio funerario, pero será equivalente al 50% de, del valor normal de auxilio funerario que está establecido en la pensión por vejez. Y así funciona tanto en el régimen de ahorro individual como en el régimen de prima media. No es que no haya auxilio funerario, sí, sí lo hay, pero pues el valor es la mitad. Y de alguna manera tiene lógica porque finalmente es una pensión que es producto del aporte de la sumatoria de 2 semanas de dos personas, de las semanas cotizadas por dos personas, o del capital ahorrado por dos personas. Luego, por eso se reconoce el 50%. En ambos regímenes, tanto en régimen de ahorro individual como en régimen de prima media, la pensión familiar por vejez es incompatible con cualquier otra pensión o con cualquier otro beneficio económico periódico. Y esta pensión por vejez familiar se reconoce por una sola vez a cada cónyuge. Si cumplieron los requisitos de edad que hemos visto, de semanas que hemos visto, eh, se reconoce la pensión, se divorcian, pierden la pensión, después se reconcilian, esa misma pareja ya no podrá volver a solicitar la pensión familiar. Se reconoce por una sola vez. Básicamente esos eran los temas que quería compartir con ustedes hoy relacionados con la pensión familiar por vejez. Puede ser una figura útil cuando, repito, los miembros de la pareja individualmente considerados no han alcanzado a completar las semanas necesarias para pensionarse en Colpensiones o el capital necesario para pensionarse en los fondos privados de pensiones. Recuerden información adicional a través de cualquiera de los medios que están escritos en la pantalla, eh, especialmente a través de mi practicalaboral.com. Ahí encuentran información actualizada sobre todos estos temas. Nuevamente quiero agradecer a nuestros amigos de portalempresarial.org por permitirnos compartir toda esta información, toda esta transmisión con sus centenares de suscriptores. Los invito a visitar su página web. Muchas gracias nuevamente. Les deseo un feliz resto de jornada y espero contar con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta pronto.